podemos estar en el lugar santísimo, amén. Fue interesante meditar esta semana en esa libertad de estar en la presencia del Señor, aún en la enfermedad. Tremenda experiencia cuando tienes síntomas que tal vez no tenías hace muchos años, pero puedes aún ahí tener la libertad de estar en el lugar santísimo. Y qué bueno que esta semana el Señor me lo hubiera podido recordar. Y bueno, empiezo haciéndoles una pregunta, como muchas veces, hermanos. ¿Cuántos estuvieron en grupos de oración esta semana? ¿Pueden levantar su mano? Ok. ¿Cuántos oraron por otras personas esta semana? Familiares. Pueden levantar su mano. ¿Cuántos oraron por sus propias peticiones esta semana? Creo que todos, ¿no? Una pregunta más, hermanos. ¿Alguno de ustedes oró porque el Evangelio llegara a alguna otra persona? ¿Puede levantar su mano? Amén, gloria a Dios por eso. Quisiera que esta mañana viéramos un modelo más que en la Biblia que descubrí acerca de la oración. Y es Pablo, ya empezando a terminar esta carta, empezamos el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a empezar a ver que las peticiones de Pablo no son a veces tan parecidas a las de nosotros. Si yo me siento en un grupo de oración y comparo la manera o el contenido de mis oraciones con esto, no se me parece sí en algunas cosas, pero en otras no se me parece tanto. Entonces quisiera que comparáramos y que pudiéramos aprender algo nuevo esta mañana, esta mañana, mis hermanos, y pudiéramos ver cuánto está involucrado en esta oración de Pablo, en estas peticiones. Y no solo peticiones, sino la manera en la que Pablo ora por los tesalonicenses. Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos, si empezamos a leer el pasaje completo? Leámoslo, mis hermanos. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Siguiente parte. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Te rogamos a ti, Espíritu Santo, que nos guíes a entender, a escuchar tu voz. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Y te rogamos que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones. Y tú seas transformando nuestras vidas, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces leímos todo el pasaje y vamos a empezar a mirar algunas divisiones que el pasaje tiene. Entonces tenemos básicamente 4 partes que quisiera que analizáramos. Y es, nosotros podemos orar para que el Evangelio de Dios avance. Podemos orar por protección en medio de la oposición, precisamente en medio de ese Evangelio también. Que confiemos en el Señor mientras obedecemos ese Evangelio también. Y que oremos para que el Señor siga dirigiendo nuestro corazón en pos de ese Evangelio. Amén. Entonces son esas 4 cosas las que vamos a estar viendo esta mañana. Y vamos a empezar
por la primera parte. Entonces, miremos el primer versículo que está acá. Dice finalmente, y pensemos en ese finalmente, hermanos, pensemos en todo lo que hemos aprendido de Tesalonicenses, de esta segunda carta. Recuerda más o menos de qué se trata esta carta. Recuerda qué quería Pablo para los tesalonicenses. Recuerda quiénes eran los tesalonicenses. Y miremos esta primera parte. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Aquí hay muchísimas cosas que pensar, mis hermanos. Pero tremenda y qué interesante la petición de oración de Pablo. ¿Cuántas veces nuestra petición de oración es esta? Hermanos, ¿quién tiene peticiones de oración? Yo quiero que oren para que el evangelio se extienda. Esa generalmente no suele ser por lo menos mi tipo de petición. Por eso me pareció tan impactante este pasaje. No es que esté mal, mis hermanos, interceder, que es tan importante. No es que esté mal que oremos por nuestras propias peticiones. Pero mis hermanos, nosotros estamos en el evangelio. Y la mente de nuestro Señor es que su gloria sea conocida en todo el planeta. Y Él nos está enseñando cada vez más a pensar como Él piensa, a tener la cosmovisión que Él tiene. Y qué diferente es una petición de estas. Amén. Miren que nosotros, si empezamos a tener nuestras peticiones de oración junto con estas, nos damos cuenta que todo está relacionado. Igual, si yo oro por otra persona o si oro por mí mismo, el evangelio también está ahí. Pero mis hermanos, que nosotros podamos orar de esta manera, que nosotros podamos orar porque el evangelio se extienda. ¿Se acuerdan cuál era el tema antes de que nosotros empezáramos a estudiar Segunda de Tesalonicenses? Alguien lo dijo por aquí pasito, por allá también lo dijeron. Por allá atrás, ¿se acuerdan? Bien, nosotros habíamos estado meditando 4 sermones acerca de las misiones, ¿se acuerdan? Y aprendíamos mucho acerca de las misiones, y este es un pasaje más que precisamente está relacionado con lo mismo, mis hermanos, con las misiones. En nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestro edificio, en nuestra ciudad, en Toberín, pero también en otras ciudades y en otros países. Amén. Que nosotros podamos orar de esta manera, mis hermanos, y que nosotros podamos ser parte de esto. Ahora, muchas más cosas que pensar acerca de esto, y es esas misiones, que la palabra del Señor se extienda, que su evangelio siga siendo llevado a otros lados. Adivinen cuál es el primer paso para que el evangelio se extienda, mis hermanos. ¿Cuál es el punto de inicio? Si ustedes piensan en la iglesia primitiva, antes de que ellos empezaran a predicar el evangelio, antes de que ellos fueran llenos del Espíritu Santo, en ese momento de Pentecostés, ¿cuál fue el punto de inicio? ¿Se acuerdan? Estaban orando. Las misiones, la extensión del evangelio empieza por la oración, hermanos. Tremendo, tremendo. Qué importante es la oración. A veces a mí se me olvida lo trascendental, lo fundamental que es la oración. Recuerden a los discípulos cuando surgieron por primera vez los diáconos. Ellos dijeron, los diáconos se encargan de esto para que nosotros nos podamos encargar al ministerio de la palabra. ¿Y a qué? Y a la oración. Qué importante que es la oración, mis hermanos. Y meditando en este pasaje, una cosa es meditarlo, escribir, sacar apuntes, orar, y otra cosa es cuando el Señor dice, bueno, listo, ahora te lo voy a permitir vivir en tu propio
cuerpo, en tu pellejo. Ayer precisamente teníamos un evento evangelístico con la iglesia y entiendo que salió muy bien, gracias a Dios. Pero, pero hermanos, las cosas salen bien, pero muchas veces no nos damos cuenta todo lo que está pasando cada vez que nosotros salimos a predicar el evangelio. No sé qué pasó. Y, y pasa, mis hermanos, que ayer estaba el cielo nublado. Me acuerdo que un hermano me decía, donde llegue a llover, pues nos toca cancelar. Y por otro lado, yo trabajo en el Ministerio de Evangelismo y yo no podía ir porque estaba enfermo. Entonces, el equipo de evangelismo estaba con el equipo de oidores trabajando con niños y adultos en un parque grande ayer, en Los Elíseos. Y me acuerdo que yo estaba en la casa aburrido, cruzado de brazos, como no puedo estar, quiero estar allá y no puedo estar, y qué pereza, debería estar allá. Y una persona muy sabia me dijo, bueno, antes de que me dijera esto, yo decía, me siento como el que está lesionado y no puede entrar a jugar un partido. Y esta persona me dijo algo que me rompió la cabeza. Me dijo, pues ¿por qué no te pones a orar y te metes en el partido? Tremendo, porque pude entender aún más este versículo. Pude entenderlo más entendiendo que la oración es tan trascendental como salir a proclamar el evangelio, como usar la palabra del Señor, como escudriñarla y predicarla. Mis hermanos, nosotros tenemos que seguir creciendo en oración. Este año, si comparamos con el año anterior, hemos crecido en oración. Y gloria a Dios por eso. Pero vean que el Señor nos está dando más y más y más escalones para seguir avanzando en cómo debemos orar, mis hermanos. Y es tremendo porque ahora quisiera que recordaran, pensando en este pasaje, que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Yo quisiera que recordaran algo que estuve meditando esta semana y era aposento alto. No sé bien en qué momento, no sé si fue en los 70s, no sé en qué década llegó aposento a Bogotá, Brian. ¿70s? Más o menos. En los 70s, ¿ustedes se imaginan una persona de carne y hueso como tú, como yo, normal? El año pasado hablábamos de una persona parecida, Felipe el diácono, Felipe el evangelista, pero una persona que lo que hacía era jugar partidos de básquetbol en los barrios, le compartía a las personas con las que jugaba. Luego se iban a, no sé, a hablar, terminaban de pronto en la casa de este misionero y así empezaban a fundar iglesias. ¿Y cuántas iglesias de aposento alto hay en Bogotá hoy? Más o menos 22 iglesias. Pero es el poder del Espíritu Santo obrando en las personas. Y lo impactante es que me enteré esta semana que creo que San Francisco, en Estados Unidos, había un equipo de oración durante por lo menos 100 años en los que nombres como Brian Killings y Miguel Duberly estaban durante muchos años orando por muchas misiones en el mundo, y una de esas misiones era la misión en Colombia, con estas personas en específico. Y todo lo que pasó con Aposento Alto, estoy seguro que tuvo que ver con esas oraciones por esas personas. Ahora me entiendes un poco más lo que significa orar porque la palabra del Señor se extienda. Tremendo, tremendo. Que la palabra del Señor sea glorificada. Y otra cosa que quisiera que recordáramos, la gloria
está en los 3 capítulos de esta carta, hermanos. En el primer capítulo dice que el no creyente está separado de la gloria de Dios, que cuando el Cristo vuelva por segunda vez será glorificado por su iglesia. Al final del capítulo 1 dice que la voluntad del Señor es que nosotros le demos la gloria. Al final del capítulo 2 dice que nosotros vamos a alcanzar la gloria de Cristo. Y aquí una vez más dice que la palabra de Dios sea glorificada. ¿No les parece interesante? Mis hermanos, que el Señor nos siga guiando y a entender que nosotros existimos para darle gloria a Él. Y que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio estamos glorificando su nombre. Y que cuando la palabra es glorificada significa que es aceptada, como los tesalonicenses la aceptaron. Amén. Entonces, podemos leer unos pasajes parecidos. Miren lo que dice Mateo 9, 38 y 39, 37 y 38. Dice, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. El principio es el mismo, hermanos. Qué interesante, ¿no? Si nos ponemos a mirar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, van a encontrar que antes de cualquier cosa hubo oración. Tremendo. Y Cristo dice, oren para que el Señor envíe obreros a su cosecha. Y este pasaje que les había mencionado previamente, me gustaría que lo leyéramos. Y miren lo que dice. En Hechos 4, y poder recrear un poquito más lo que pasó en ese momento. Hechos 4, versículo 29 y 31. La iglesia primitiva, antes de empezar a predicar del Evangelio, ya estaban predicando el Evangelio. Y miren la oración, miren la manera en la que ellos oran. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tremendo. Es un ejemplo más de cómo la oración es de importante, mis hermanos. Cómo es de importante que nosotros tengamos una vida de oración y que incluyamos el Evangelio en nuestra vida de oración. Y ahora un versículo que quería darles pensando en la gloria de Dios y en cómo está descrita la gloria de Dios en la carta de Tesalonicenses. Miren estos versículos del Salmo 8. Miren lo que dice. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en este momento, mis hermanos, yo quisiera que pensáramos de nuevo en la gran comisión. Nosotros queremos orar porque la palabra del Señor se extienda, amén. Y recordemos la gran comisión. La gran comisión incluye hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Mis hermanos, esta semana, meditando un poco acerca de las misiones en un curso por un campamento que va a haber para Aposento Alto de las Misiones, un maestro decía algo que me impactó mucho y que no había escuchado antes, y decía lo siguiente, pensando en la gloria de Dios y pensando en su corazón, que es que toda la tierra sea llena de su conocimiento. Este hermano decía que la santificación de una iglesia local está relacionada con las misiones. Y yo no entendía en qué sentido. Y él hablaba de la gran comisión y él decía que una iglesia saludable debe ser una iglesia misionera. Y que si una iglesia local no es misionera, está en una situación de desobediencia, en la cual el Señor le está santificando. Y yo decía, o sea,
o sea que él relaciona la santificación de una iglesia, donde las iglesias locales entonces nos veríamos descubiertas en desobediencia, siendo tratados con amor y en la gracia del Señor, y el Señor nos lleva paso a paso a volvernos una iglesia misionera. Significa que cada iglesia local estaría en un proceso de santificación hacia la obediencia de la gran comisión. Eso suena un poco difícil de entender, pero lo que estoy diciendo es que el Señor quiere que nosotros lleguemos como iglesia a todo lado, o que seamos una iglesia misionera, y que si no lo estamos siendo, el Señor nos está moldeando para que lo podamos ser. Y una vez más, no significa que mañana tengamos que enviar un misionero como iglesia local, pero sí que tengamos un buen método de oración por las misiones, por ejemplo. Y sí que, como decíamos antes, hayan personas que decidan apoyar misioneros. Y sí que algún día esta iglesia, Aposento Alto a sus pies, envíe un misionero. Eso era lo que decíamos en la serie de misiones. Y yo les pregunto una vez más, ¿ustedes creen, preguntaba esa vez, vuelvo a preguntar hoy, que Aposento Alto a sus pies puede llegar algún día a enviar un misionero? Amén. Claro que sí, claro que sí. Nosotros como iglesia podemos llegar a enviar misioneros si es lo que el Señor quiere. Pero lo que está claro, mis hermanos, es que el Señor nos está haciendo crecer en nuestra cosmovisión acerca de su misión. Y este año ha sido muy importante para aprender acerca de esas cosas. Amén. Esa fue la primera parte, esa fue la primera petición de oración de Pablo. Ahora miremos la segunda petición. La segunda petición es: ora por protección en medio de la oposición. Esos son los versículos 2 y 3. Versículo 2: ora también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tremendo, porque aquí, mis hermanos, siempre ha habido oposición, siempre. El viernes pude, como no podía salir de la casa, pude conectarme a la reunión que hace Aposento Alto de Misiones, y una petición de Federico. ¿Saben quién es Federico? Es un misionero que está en la China, y es un misionero de Aposento Alto con su esposa. Y una de las peticiones de Federico fue que el gobierno no siguiera interrumpiendo la predicación del evangelio. Tremendo, tremendo, porque es precisamente esto, es un ejemplo real que podía escuchar el viernes de lo que siempre ha pasado y de lo que dice esta porción de las Escrituras. Que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Obviamente no todos tienen la fe salvadora del Señor. Y la oposición que hay en contra del evangelio, mis hermanos, requiere que nosotros estemos orando constantemente. Que no se nos olvide que en muchas partes del mundo, seguramente en este momento, puede que cristianos estén siendo masacrados, asesinados, quemados, baleados. Si bien entiendo, esto está pasando hartísimo en Nigeria. Hartísimo, los matan como si fuera a matar a una mosca. Es necesario que nosotros estemos orando. No sé si ustedes se acuerdan de Nathan Branson, ¿se acuerdan que él vino en enero? Y él decía, él contó una historia que me impactó mucho. Él decía que estaba en un país musulmán, no recuerdo si era Egipto, y que él iba en un carro con varias personas y que los cerraron por todos lados y les prendieron gasolina y prendieron el carro porque sabían que eran cristianos, algo así. Pero que justo en ese momento, en otras partes del mundo, personas que lo conocían, sin importar qué hora era para cada, 3 de la mañana para unos, otros era en la tarde, lo que fuera, estaban orando por Nathan.
Y en ese momento yo no sé cómo hicieron, pero el carro pudo salir de ahí. Y Natán no se quemó. Pero muchos estaban orando por él en ese momento. Qué importante que nosotros oremos por protección en medio de la oposición. Y no solo en el campo de las misiones, mis hermanos. Lo que pasó ayer. Ayer clamábamos porque no lloviera. Yo veía que yo estaba desde la casa y veía esas nubes grises y yo decía, Señor, yo no sé cómo lo vieron ellos, pero creo que ellos veían nube negra, sol, porque así pasa a veces en Bogotá. Pero uno dura semanas preparando un evento y sabe que si llueve, pues toca recoger todo, pero hace una diferencia grande si hay personas orando en ese momento. Estoy seguro que si hay personas orando en ese momento, ustedes están también sirviéndole al Señor, si ustedes están orando. Entonces, qué importante que nosotros estemos orando y podamos eh, recordar, mis hermanos, que a veces se nos olvida que nosotros estamos metidos en una guerra todos los días. Acuérdate que tú sales de aquí y lo primero que vas a tender a pensar es que se te olvide la palabra, que la carne empiece a tomar el control, que simplemente con ponerte de mal genio ya puedas empezar a entristecer el Espíritu Santo, a contristar el Espíritu Santo y a caminar en la carne. Así nomás. Y es una guerra constante. Recuerda que la carne y el Espíritu se oponen dentro de ti. Eso es algo muy loco lo que dice Gálatas. Nosotros estamos en conflicto todo el tiempo y el maligno nos quiere destruir. No se te olvide lo que Santiago y Pedro dicen del enemigo, que es como un león rugiente buscando a quien devorar, que le debemos resistir para que él huya, que él es el tentador, como llegó contra Jesús en el momento de su ayuno, antes de empezar su ministerio. No se te olvide en qué estás. Tú eres un hijo de Dios. No eres simplemente un trabajador, no eres simplemente una persona que se levanta todos los días a trabajar, no eres una persona que simplemente se levanta todos los días a estudiar o a arreglar la casa. No, tú eres un hijo de Dios que está en el Evangelio cuando está lavando la loza, cuando está trabajando y cuando está estudiando. Eres un hijo de Dios y estás en un conflicto constante. Necesitas protección del maligno. Necesitas protección de hombres perversos. Y necesitas que otros estén orando por ti, por eso, y estar orando por la protección de todos nosotros. ¿Amén? Bien, miremos unos ejemplos, mis hermanos. Miren lo que le pasó a Daniel, por ejemplo. Una historia que nosotros conocemos muy bien, pero ustedes se imaginan lo que es estar metido en una fosa con leones aquí en tu cara. Acuérdense de este pasaje, leámoslo juntos, hermanos, el versículo 20 de Daniel 6. Acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, qué palabra tan interesante, ¿te ha podido librar de los leones? Y nos vamos un poquito más adelante. Resulta que claramente Daniel había sido librado de esos leones, pero mis hermanos, lo que comprueba que de verdad fue un milagro, no era que no sé, que los leones estaban enfermos o yo qué sé, o tenían, no sé, algo digestivo y no podían comer como estaba yo estos días. No, miren lo que dice el versículo 24. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado, el hombre perverso que había acusado a Daniel, y que los echaran a ellos y a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. Versículo 24, la segunda parte. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. ¿Ustedes se imaginan qué es ser despedazado vivo por varios leones? Eran bien creativos en esa época para matar gente, pero bien creativos.
Qué tremendo Daniel metido en una situación así. Y cómo el Señor lo libró, cómo el Señor lo protegió. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Miren que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando él se enteró que se había sacado el edicto de que no se podía profesar a ningún otro Dios, Daniel se fue a precisamente hacer lo que dice este pasaje de Tesalonicenses, a orar, a orar. Qué buen ejemplo del Antiguo Testamento de todo esto. Y miremos un ejemplo más. Bueno, aunque es impresionante que un impío, una persona tan perversa como para tener una fosa de leones para despedazar gente, un rey como estos, termine diciendo estas palabras del versículo 27. Hablando de Dios, Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese Dios es el que nos protege a nosotros. ¿Cuántos años lleva Aposento Alto a sus pies? Más de 25, ¿no? 27 años. ¿Y de cuántas cosas nos ha protegido el Señor? ¿De cuántas divisiones nos ha protegido el Señor? ¿De cuántos conflictos, de cuántos pecados, de cuántos fracasos nos ha protegido el Señor? ¿Cómo nos ha protegido el Señor? Amén. Amén, mis hermanos. Amén, no se me han dormido. Gloria a Dios. Bien, sigamos, mis hermanos. Ya un poquito más hacia el Nuevo Testamento. Miren lo que dice nuestro Cristo, orando por nosotros. Juan 17, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Como tú me enviaste, yo también los he enviado al mundo. El Señor nos envía a llevar su evangelio, mis hermanos, y nos guarda del maligno. Por eso pudimos salir ayer. Por eso niños y adultos escucharon el evangelio ayer. Porque el Señor nos guarda. Porque el Señor su gloria está en los cielos y en la tierra, y si Él quiere contener los cielos para que no llueva, Él lo hace cuando Él quiera. Entonces, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por las veces que el Señor nos ha guardado del mal, mis hermanos. Gloria a Dios por las veces que nos ha protegido. Y no nos olvidemos que hay oposición al Evangelio. Y entre nosotros más prediquemos, entre nosotros más nos santifiquemos, entre nosotros más obedezcamos, más resistencia va a haber, más tentación va a haber, más pecado va a empezar a salir. Sigamos orando por protección, mis hermanos. Sigamos orando por protección. Que el Señor nos pueda proteger del maligno y de esas personas perversas, y que el Señor nos pueda fortalecer también. Que es necesario, que importante que es que el Señor nos fortalezca, que es que el Señor nos pueda dar fuerza y nos pueda fortalecer, porque es que antes de seguir a la siguiente parte, digamos que más o menos en el versículo 3 quisiera que vieran que no se nos olvide, y bueno, estamos un poquito adelante, pero si ustedes miran en sus Biblias, mis hermanos, igual yo se los leo, en ese versículo 3 dice: el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes, los protegerá del maligno. Pero qué importante es la fortaleza del Señor, amén. Qué importante es la fortaleza del Señor, porque no es tan fácil, mis hermanos, estar fortalecidos. Nuestras fuerzas a veces se caen, nuestro ánimo, nuestro cuerpo o nuestro espíritu, y qué importante es podernos fortalecer en el Señor. Pero qué bonito que es el Señor fiel quien nos fortalece. Entonces, que el Señor nos siga fortaleciendo, mis hermanos. Ahora vamos ya llegando un poco hacia el final de este pasaje, y vamos a la siguiente parte, mis hermanos. Confía en el Señor mientras obedeces. Y leamos este versículo, hermanos.
Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Ahora, yo quisiera que recordáramos quiénes eran los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran unos tipos de creyentes ejemplares. Los tesalonicenses no eran los de Corinto, no eran los de Roma, no eran los de Éfeso. Estos tenían una reputación tremenda. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Esos eran los tesalonicenses. Y miremos un ejemplo más. Está también en 1 Tesalonicenses, no estoy seguro si es primera o segunda, pero bueno, está ahí. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros y de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo, sí, es primera, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mis hermanos, los tesalonicenses eran obedientes, los tesalonicenses eran ejemplares, pero los tesalonicenses tenían que perseverar. Los tesalonicenses, la oración de Pablo en esta parte, el ánimo de Pablo, la confianza de Pablo, esta declaración de confianza es de que los tesalonicenses iban a perseverar. Amén. Y el llamado para nosotros hoy es que nosotros perseveremos en obedecer, que perseveremos en obedecer, que nos cuidemos, mis hermanos, de desobedecer, porque, mis hermanos, desobedecer la voluntad del Señor no es un juego, no es un juego. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, en su voluntad y hacer su voluntad y obedecer su voluntad. Que el Señor nos guarde de la desobediencia, mis hermanos. Que no nos pase como a Samuel. Miren 1 Samuel 15, un pasaje muy famoso. Que no nos pase lo de Saúl. No sé qué dije. ¿Dije Samuel? Saúl. Es que ya saben. 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, le dice Samuel a Saúl, el obedecer es mejor que un sacrificio, el prestar atención que la grasa de carneros. Versículo 23, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Que el Señor nos guarde de la arrogancia, de la rebeldía, de la obstinación, de la desobediencia. Porque no es un chiste, mis hermanos, desobedecer al Señor. No es un chiste. Y que nosotros no tratemos de compensar nuestra desobediencia con servicio. Servir en la iglesia y fuera de la iglesia no puede estar alineado con desobediencia, hermanos. No puede estar alineado. Porque a veces nos pasa, a mí me ha pasado muchísimas veces, que trato de servir y sentirme bien porque estoy sirviendo, pero mi corazón está lejos del Señor. ¿Les ha pasado? Eso es muy duro, porque el Señor te resiste y te disciplina y te recuerda cuánto te ama, pero te trata duro, te aprieta el corazón, te parte en dos si es necesario. Que el Señor te guarde de la desobediencia, hermano. Y si eres obediente, que perseveres. No hay nada mejor en este mundo que la consistencia. Esa es una palabra de negocios en el mundo americano, consistencia. Que nosotros podamos ser constantes en la obediencia.
Y vamos hacia el final ya, la última parte que es, ora para que Dios dirija tu corazón. Y leamos ya la última parte de este pasaje. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Y esta ya no es una petición que está haciendo Pablo a los tesalonicenses, sino es Pablo con ese corazón de pastor tan bonito orando por los tesalonicenses. Qué interesante, ¿no? Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. ¿Cuál es el primer elemento importante aquí? La dirección, mis hermanos. La dirección. Pensemos en algunos pasajes. Miren este salmo que me encanta. Este clamor que nosotros podemos hacer cada vez que lo necesitemos. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá el camino que debe escoger. Qué bonito ese pasaje. Qué bonito es que nosotros podamos dejarnos guiar por el Señor y siendo temerosos de Él, Él nos muestra el camino. Que como dice otro salmo que estuve leyendo esta semana, que Él allane su camino delante de nosotros. Dice uno de los primeros salmos en la Biblia. Que Él allane, que Él allane su camino delante de nosotros. Y un pasaje más, mis hermanos. Miren, no, esto no debería estar acá en un segundo. Bien. Entonces, quedémonos un segundo. Devolvámonos por favor a donde está el versículo 5 de Tesalonicenses. Segunda 3:5. Mis hermanos, Él guía nuestros pasos, pero es importante que entendamos que Él nos guía hacia la perseverancia y hacia el amor de Dios. Son dos cosas fundamentales, mis hermanos, el amor de Dios y la perseverancia. Pero mis hermanos, nosotros cantábamos ahorita y creo que una de las frases más bonitas de la última canción que cantamos, o bueno, tiene muchas frases muy bonitas, pero cantábamos, nada puedo hacer sin ti, dice la letra, ¿cierto? Nada ¿qué? Nada puedo hacer sin ti, ¿sí? Creo que es así, nada puedo hacer sin ti. Y pensaba mucho en que así como siempre empiezan los pasajes y también terminan, cada vez que meditamos en la palabra, terminan en Cristo. Terminan en Cristo. Me encanta, creo que es no sé si es la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, pero me encanta porque lo dice de una manera un poquito diferente. Creo que, si lo puedo encontrar por acá, dice que el Señor les guíe a un corazón, un entendimiento total y una expresión plena del amor de Dios y la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Que la perseverancia y la paciencia provienen de Cristo. Eso creo que es la nueva traducción. Me encanta porque me hace recordar y entender que mi perseverancia no proviene de mí. No proviene de mí. Mi obediencia no proviene de mí. El que yo crezca en mi cosmovisión de las misiones no proviene de mí. El que yo empiece a orar de una manera diferente no proviene de mí. Pero mi responsabilidad es estar a los pies de Cristo. Mi responsabilidad es estar en el lugar santísimo todos los días. Es como como David. Una cosa te pido y es habitar en tu casa todos los días de mi vida, para contemplarte y para meditar y para tener victoria sobre mis enemigos, para tener victoria sobre tu carne. Recuerda, la victoria sobre tu carne, sobre ese pecado que te frustra, siempre lo recordamos, está en la presencia del Señor. El dominio propio
las palabras dóciles, la lengua controlada, el temperamento bajo control, todo eso está en la presencia del Señor. Lejos del Señor nada podemos hacer, mis hermanos. Amén. Bien, ¿qué les parece si ya para terminar vamos a hacer un ejercicio final? Y es que oremos por estas 4 cosas, mis hermanos. Entonces, ¿qué tal si hacemos grupos pequeños y antes de que rompan filas, me gustaría que hiciéramos grupos de por ahí 3 personas, 4 personas, tal vez 4, para que tal vez cada uno ore por una de estas peticiones, oraciones cortas, mis hermanos, ¿vale? Para que hagamos un ejercicio corto de 5 minutos, tal vez, y podamos usar estas 4 peticiones de oración. Entonces, ora para que el Evangelio de Dios avance. Ora por protección en medio de la oposición, en que podamos confiar mientras obedecemos al Señor y que podamos orar por dirección para nuestras vidas, al amor del Señor y a la perseverancia en Cristo. Entonces, por favor, bueno, sí, pueden romper filas, ¿vale? 4 personas, por favor. Bueno, antes de que la rompan, qué pena. Si ustedes terminan muy rápido, por favor permanezcan en silencio, por favor, hasta que terminemos el ejercicio, ¿vale? Pueden empezar. Tenemos más o menos 5 minutos, 7 minutos. Yo creo que tienen que hacer medio circulitos o apeñúsquense como puedan.
Señor, gracias por tu iglesia, gracias por la oración, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por el gran privilegio que nos has dado de orar los unos por los otros, de llevar todas nuestras peticiones delante de ti, de en vez de angustiarnos, descargar toda nuestra ansiedad a ti y que nuestras peticiones sean conocidas delante de ti, Señor. Pero gracias por este otro modelo de oración, Señor, donde el Evangelio está tan involucrado, mi Señor. Yo te ruego, mi Señor, que esta palabra quede en lo profundo de nuestros corazones y podamos poner esto en práctica, mi Señor. Que podamos seguir clamando porque el Evangelio se extienda, Señor, en Toberín, en este barrio, mi Señor. Yo te ruego que nosotros podamos seguir saliendo y a todos los lugares cercanos, Señor, en Cantalejo, a donde tú quieras que nosotros vayamos, te rogamos que sigas guiando nuestros pasos, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho en torno a las misiones en esta iglesia, Señor. Gracias porque uno de nuestros ancianos es misionero, mi Señor. Gracias porque otro de nuestros ancianos es obrero de tiempo completo, Señor. Y gracias porque otro de nuestros ancianos está en asuntos de misiones en este mismo momento, Señor, con Fuscavid. Gracias por todo lo que nos has enseñado este año, mi Señor, respecto a la oración, respecto a las misiones y a muchas otras cosas más, mi Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar con este pasaje, un hermano me escribió y ya les pido su total atención, hermanos. Dice, hermanos, dice lo siguiente, un hermano me escribió ahorita, que este evento que les contaba evangelístico de ayer era de 2 a 4 y de 2 a 4 no llovió y a las 4 empezó a llover. ¿Ustedes les parece eso coincidencia? Yo no creo, hermanos. Yo no creo. La verdad, yo no creo. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Y queremos darle la bienvenida a Astrid Ahumada. ¿Puedes levantar la mano? Vamos por ahí. Bienvenida. Katy Madera. Katy Madera. ¿Está por aquí? Bienvenida. Y John Torres. John Torres. Bienvenido. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona que haya venido por primera vez y de pronto nos dimos cuenta? Levantar su mano, ¿no? Bien, entonces nos dejo con Oscar.